Hi, Metalheads, soy Sebastián Guerrero de Warrior. Bienvenidos a una nueva semana de Stay Metal with the Warrior, donde tenemos invitados relevantes e importantes de la escena metal, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y para hoy tenemos un gran invitado, un tipo que a mí me parece muy inteligente desde la primera vez que lo escuché. En unos momentos le voy a contar que yo lo descubrí viendo una transmisión de Maldito Metal Colombiano. Creo que ellos estaban presentando a Neurosis, a Jorge Mackenzie. Y cuando dijo, no, que el profesor del metal, y yo, sí, me imagino como muchos dirían, bueno, y es que es profesor, ¿por qué? ¿En dónde se graduaría? ¿O es que sabe mucho? Y de verdad que el tipo sabe mucho, es muy inteligente. Entonces esta noche nuestro invitado es Alejo Clown, el profe del metal. Un tipo súper inteligente. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián, ¿cómo estás? Un gran saludo, un abrazo aquí desde Bogotá, ¿cómo están? Bien, profe, pues realmente muchas gracias por el tiempo que ha dedicado para esto. Espero que hoy estoy estrenando programa, entonces me va a demorar un poquito aquí haciendo las cositas, pero bueno, Ah, ya, aquí esto era lo que yo quería que saliera bien. Estamos aquí con el tranquilo. profe del metal. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le ha pasado Ujú. esta cuarentena obligatoria para ustedes? Mejor de lo que podría suponer, o sea, al principio, pues, digamos que mucho miedo, más que miedo, más que todo es desconcierto, ¿sí? No creo que esto sea realmente como tan novedoso, solo que esta va a ser la pandemia de nuestra generación y bueno, los que estamos viviendo, de todas las generaciones estamos viviendo esto. Ah, pero pues muchas veces, y digamos en lo que hablamos, que nos gusta hablar acá, que es del metal, de las músicas extremas, estas son músicas que suelen crecerse o se originan en momentos de crisis. Entonces, esta ha sido como, Correcto. precisamente esta crisis para mí ha sido una oportunidad para de pronto hacer cosas que tenía pendientes o que no se me hubieran ocurrido antes precisamente. Entonces, esto ha sido pues estar al pie del cañón para seguir dándole y como mostrar que uno todavía está vivo y relevante en este medio. Sí, hablábamos hace apenas unos minutos de que de todos modos esta pandemia pues le dio la oportunidad de, digamos, de un crecimiento. No estábamos esperando mil seguidores aquí, pero a mí me permitió hacer este show en vivo que es hablar de las cosas del metal, de la música, con los personajes relevantes como usted, y usted me estaba contando que también le dio oportunidad de hacer sus transmisiones. Cuéntenos un poquito de esas transmisiones y de qué trata. Bueno, originalmente, cada vez que hacíamos la clase de geopolítica urbana y música extrema en el externado, hacíamos filmaciones en vivo de la clase y las publicábamos en Facebook o en YouTube, lo cual era un poquito complicado porque era pues muy a lo DIY, ¿no? Muy do it yourself, con un celular, sin un micrófono y, y Facebook pues precisamente, o YouTube también, hace poco me llegó una notificación de que uno de mis videos estaba silenciado porque estaba utilizando material con licencia, ¿no? Sabemos que esto es un poquito complicado en las redes. Eh, esa clase pasó de ser semestral a ser anual. La buena noticia para los que nos estén siguiendo es que ahorita en agosto se retoma, o en julio-agosto, que volvamos a las clases, vuelve la clase de geopolítica urbana y música Ay, extrema en el bacano. externado. Qué bien. Pero mientras tanto yo dije, bueno, hagamos. Entonces, ¿qué hacemos mientras? Y no sé, a mí me pasó algo muy raro cuando empezamos con el encierro y yo al sentir como tanta confusión sobre amigos, gente, y a veces ni tan cercana, me escribía al Facebook como, Alejo, profe, ¿usted qué cree que va a pasar? Eh, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿No? Todo este momento de confusión y yo dije, bueno, hagamos algo que por lo menos la gente se olvide un ratico de su confusión, de su zozobra, de su tristeza. Y yo dije, venga, mientras tanto aprovechamos y yo les doy unas clases gratis, libres, por Facebook, por mi página en Facebook, la del profe del metal. Y así fue, y por el clamor de la gente me dijeron, no, profe, lo necesitamos acá. Entonces algo que empezó, de hecho la carpeta donde guardo todos los archivos, todavía dice semana de cuarentena. Y entonces así empezamos como nuevas modalidades. Eh, Me dijeron, profe, por favor, siga. Bueno, tuvimos una buena audiencia. Me Y como acuerdo que hasta el mes empezó pasado, en mayo, con el freestyle uno, freestyle 2 y yo, bueno, después como 7 8, después el 15, el 20 y algo, ya perdió la cuenta, creo. no, ya vamos como a 38.
Pero el mes pasado, en mayo, yo sí ya me sentía física y mentalmente cansado. Yo vi que también la gente ya estaba como más tranquila respecto a esto. Entonces yo dije, bueno, ya no soy tan necesario, pero pues mantenemos una transmisión los lunes, que es como el freestyle, que ahorita estamos hablando con los tier lists de cada subgénero extremo, y el miércoles que sigue siendo la clase, que además son clases inéditas, son clases que yo no presento en el externado, que se me ocurren a mí de pronto un poco más cortas, pero bueno, vamos, cogemos un género y lo estudiamos, no solo desde lo musicológico, sino desde lo sociológico, lo histórico, el contexto social, político, económico, cultural, que eso es como la ventaja de mis clases, o más que la ventaja, digamos que es como el distintivo que tienen mis clases frente, digamos, a otros documentales sobre metal, así humildemente. Y miramos, y es chévere porque a mí me gusta mucho el tema de la interacción, el tema performático, o sea, yo me considero una persona extrovertida y es por eso que yo muchas veces tomo el pelo diciendo que lo que no logré como rockero o como músico lo logré como profesor. Ahora sí tengo fans o seguidores y sí tengo como una audiencia cautiva, entonces es bastante, entonces gana el público porque se divierte, gano yo porque hago lo que me divierte, entonces ese ha sido como el ejercicio. Sí, sí, profe, de verdad que lo admiro, se ganó mi admiración desde, le digo, desde el día que lo vi. Ese día descubrí, solo con escucharlo hablar, que usted era un tipo muy inteligente. Y además descubrí solo también de las personas, bueno, uno sabe cuando una persona lee mucho, ¿sí? Cómo se expresa, cómo habla, las palabras que usa, así. Y este tipo lee mucho. Y sí, lo empecé a seguir y vea que el profe no ha defraudado, sabe mucho, el título de profe del metal pues le sienta muy bien. Y bueno, vamos a descubrir hoy un lado humano que es lo que la gente le gustaría saber y que a veces no tiene cómo preguntarle porque le pregunta sobre los temas que ustedes tratan allí en la página El Profe del Metal aquí en Facebook los lunes y los miércoles, ¿verdad, profe? Sí, señor. Ok, bueno, entonces comencemos por el principio. ¿Quién es Alejo Clown, profe? Bueno, Alejo Clown en realidad es un seudónimo, mi nombre es Alejandro Borges Kini. Yo soy hijo de padre colombiano y de madre estadounidense. Aunque los looks parecieran ser del lado materno, también son del lado paterno. Pues, el chiste es que me parezco a mi abuelo paterno. Bueno, yo nací el 15 de abril del 81 en Ithaca, New York, ¿sí? Ahí al ladito de la Universidad de Cornell, donde estaba estudiando mi papá. No, pues se ganó una beca y demás. O sea, la familia de mi papá, digamos, era de una procedencia un poco más humilde, pero mi papá era el niño genio de la familia, se ganó esa beca. Había conocido a mi mamá acá en un intercambio. Yo nazco en Ithaca, New York, pero en agosto del 82 nos venimos para Bogotá. Desde entonces yo he vivido acá en Bogotá. Aunque tengo memorias anteriores, yo crecí en el barrio Metrópolis, ahí en la 68, barrio muy particular. Entonces, para muy famoso en los 80s, o crecieron allá. En los 80s fue... Claro. Bueno, yo crecí en Bogotá también y era el centro comercial Metrópolis, tenía comercial de televisión, uno iba a cine al centro comercial, era bien chévere. Y eso que se demoraron en abrir el cine. Sí, en los 80s, 90s, Metrópolis era el barrio de las familias emergentes. O sea, yo sí por eso digo, eso es lo más clase media. Yo ya he visto que así como tuve amigos que ascendieron y les fue muy bien, también tuve amigos que pues lastimosamente cayeron en desgracia. O sea, ahí están como todas las posibilidades abiertas, tanto para ascender como quedarse en así. Y fue pues, precisamente en Metrópolis donde yo conocí en los 10, 11 años el metal, el punk, digamos, el industrial, como las tres músicas así, los tres grandes géneros que me gustan, que yo manejo, que estudio. Y eso fue ahí. Fue en Metrópolis también, donde tuve mi primera banda con vecinos del barrio. Luego en Metrópolis, yo tuve unos estudios fallidos en ingeniería en la Universidad Nacional, donde conocí a mi actual esposa. Ingeniería electrónica, la peor. Oh, wow, lo peor porque es muy jodida. Sí, entonces, después de eso me dediqué a roadie, a ser utilero técnico de bandas. Estaba muy metido en el tema. Empecé a hacer trabajos con Kraken, pero sobre todo con Koji Kabuto. Yo fui el jefe de tarima de Koji Kabuto varios años. También trabajé con bandas como Vivo Botero, con Iván Ash.
a toda la gente de Cody. Sí, no, con Z sí somos parceros desde esa época, precisamente. Ya luego, como aburrido un poco de la industria, de ser utilero, de estar atendiendo ensayos, yo trabajé en 2 salas de ensayos, en Groove y en la Casa del Ritmo. Me decidí por volver a la universidad, entonces entré a la Universidad ALMAL, a la Sergio Arboleda, y me dio por estudiar política y relaciones internacionales. Ok. Digamos que el plan original mío era, bueno, pues yo saco un título. Normalmente yo lo que hacía para quemar tiempo en los conciertos, la peor parte de ser roadie es la parte anterior al concierto, esperar a que la banda toque porque es tiempo muerto, es aburridísimo. Sí, no es como la prueba de sonido que uno va como ajustando cositas, o ya en el concierto en vivo era muy emocionante, eso sí lo extraño, como estar súper pendiente de todo y corriendo. Además porque a mí como digamos que la magia o la energía o como quieran llamar de una tarima, aún hoy, a mis casi 40 años, todavía me llena de mucha emoción. Estar parado ahí, claro, ya sea como staff o como músico, es genial. Y sí, por lo que digo, yo con el tiempo me he dado cuenta que yo más que músico soy un performer. Entonces, sí, o un entertainer, o sí, un entretenedor. A mí me gusta mucho el tema del performance. Okay. Entonces entré a la universidad, yo lo que hacía era leerme las revistas Semanas y el periódico para matar tiempo, entonces el tema de la política como que me llamó la atención, entonces me metí a estudiar política y relaciones internacionales y para sorpresa de todos, especialmente para mí, resulté como con cierto talento para las ciencias sociales, entonces no en el primer semestre, pero para el segundo me gané las becas y los primeros lugares y demás, además como que llegué súper recargado por mi familia, que es como que tiene su lado académico. Desde muy chiquito me inculcaron leer, entonces yo lo que hacía era que leía más que mis compañeros y como ya estaba grande, ya era adulto, pues sí, ya tenía casi 30 años. No fallé en mi apreciación el tiempo era para leer. Muchas yo desde el principio ya lo pillé a usted. Yo dije, este man lee muchos libros. Ahí lo pillé. Sí, entonces, y como los profesores, sí, no, sí, eso es verdad. Y como los profesores eran como de mi edad, yo no les comía o eran hasta menores. Y cuando se ponían muy cansados, les llegaba con una cresta o con una pinta más, más fregada. Y entonces también algo que uno aprende tarde en la universidad, pues yo lo pude aplicar, que es no dejarse intimidar por los profes. Sí. Y fue durante el pregrado que me di cuenta, yo antes decía, no, qué manera ser profesor, eso no me gusta, que no sé qué. Pero para pagarme la universidad, pues fui profesor de inglés. Estuve en algunos institutos de inglés y en clases personalizadas y ahí me di cuenta que era muy divertido. Entonces, como yo tenía las buenas notas y como la actitud, yo ya estaba perfilado a ser profe. Dentro del tema, yo me enamoré mucho de las relaciones internacionales, me pareció el tema más bacano, además porque era con una visión muy macroscópica, global. Pero como también tenía mi pie en temas culturales como el cómics, la música, entonces como que jugaba como en varias cosas. Además, algo que yo creo que me define es lo que Jung llama la intuición extrovertida, o sea, es ver conexiones en todo, como si uno fuera genia. Entonces yo le veía la relación entre los cómics, entre las relaciones internacionales, la geopolítica y demás. Entonces, eso fue, digamos, lo que me ayudó mucho, además de a sacar trabajos originales. Mi primer trabajo así loco fue un análisis político sobre South Park, sobre la serie de televisión, que me lo publicaron en Brasil. Y de ahí... no, pongan mi nombre, Alejandro Borges, South Park, que aparece en Google de una, lo pueden descargar gratis. Ya no defiendo tanto, se nota que todavía estaba en pregrado cuando lo escribí, pero hay cosas que ya están desactualizadas, pero es cierto. Y un tema que a mí también me gustó harto fue el tema que es como un apéndice o como una de las ramas de las relaciones internacionales, que son los estudios en seguridad. Entonces yo ahí hice como varios contactos y entré a estudiar la maestría en inteligencia estratégica en la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia con el Ejército, que es una maestría que ellos ofrecen para civiles, para personal civil y militar. Entonces, yo ya antes de graduarme sabía que iba a esa maestría, entonces yo apenas salgo del pregrado, entro de una a hacer esa maestría, y tanto en la Sergio como en la escuela me contratan como profesor una vez me graduó. Entonces, yo todavía soy profesor en la Escuela de Inteligencia también. Qué bueno. Y además, cuando estaba a mitad de maestría, un capitán me dijo, venga, Alejo, usted como que sabe hartas cositas, ¿por qué no se vuelve instructor de inteligencia? Listo, yo hago
yo doy instrucción en inteligencia. En esas, pues en el externado estaban buscando como profesores de temas raros y locos, entonces yo entro por cómics y pues la historia que he contado, pues, a los que seguro ya me han visto varias veces estarán cansados de oírme, pero que me decían, oiga, Ale, ¿usted qué se le ocurre? Y uno de mis regalos de grado, de pregrado, que fue la profesora Magda Jiménez, que se conecta al programa, fue el libro de Salva Rubio, de los 30 años de la música extrema, del metal extremo. Y yo como lo que decía, las conexiones y demás, yo lo leo, yo digo, oiga, el metal tiene un patrón geográfico. Claro. Y le dije, y al tener un patrón geográfico, eso lleva un patrón geopolítico. Entonces yo le dije a mi jefe, a mi actual jefe todavía, Mario Gallego, diga, ¿por qué no hacemos un curso de geopolítica y música extrema? Listo, luz verde, y digamos que ya de ahí es que por alguien que me filmó hacia escondidas y lo puso, entonces yo dije, venga, pues aprovechemos. Y sí, se viralizó y pues aquí estoy. Ese es más o menos como un resumen geográfico. Pues muy bien, porque conocimos muchos de los que por medio de esos videos, por ejemplo yo que soy, siempre digo, no estoy contaminado por la escena ni de metal de Bogotá ni de Colombia, ni yo veo todo desde aquí, es mi vista desde aquí. Entonces por eso considero que usted es una de las personas más inteligentes y más relevantes de la escena metal en Colombia. Por eso es mi invitado hoy a Stay Metal with the Warrior, y muchas gracias por estar aquí, profe. Vamos a hablar sobre, hablemos sobre su aspecto musical. ¿Cómo llegó usted a tocar el bajo? Es lo que usted toca, ¿no, profe? ¿Y cuál fue su primer banda? Dijo que en Metrópolis, que cuéntenos esa parte. Sí. Bueno, como de, pues el bajo, bueno, yo siempre he dicho que he tenido como una relación rara, porque la primera vez que yo supe que existía algo llamado bajo eléctrico fue en el 89 con los Hombres G, cuando decían en los créditos David Summers, bajo y voz, y la gran pregunta que teníamos con mis amigos ahí en Metrópolis precisamente era, ¿qué putas es un bajo? ¿Sí? ¿Cómo suena eso? Yo originalmente me llamaba más la atención la batería o de pronto la guitarra, pero pues obviamente el bajo no. Y como muchos en el metal, un compañero en el colegio me pasó una grabación de Anestesia de Metallica, pues el solo de bajo de Cliff Burton. Y yo dije, eso es lo que yo quiero tocar, porque me parecía que precisamente esos sonidos bajos eran como ecos, como rudos, como, sí, como lo, porque digamos que mi vínculo con la música es muy desde lo energizante, o sea, si yo siento que algo me sacude, me jala la cara, por ahí voy, ¿sí? Entonces, yo no me fijo tanto en cosas como técnica, o a veces no tanto en producción, así, sino en que me mueva, me sacude las tripas, y pues el bajo me parecía que era un excelente que le produzca una sensación, no sé. Exacto. Sí, el bajo es como dicen por ahí, uno no lo oye, pero lo siente. Y mi primera banda, y digamos que mi primer referente chiquito, como a los 10, 11 años, fue Nicky Six de Motley Crue. O sea, esa idea del bajista, que además es líder de banda, fue una impronta que he tenido como toda la vida. O sea, por lo general he tenido esa escena, pero es que ya a los 15, 16 años, pues era la moda del hardcore melódico, del skate punk, si se acordarán algunos, y eso llevó pues a descubrir a otras bandas de punk como Exploited, como Chaos UK, como Start y demás. Entonces la primera banda que yo tuve fue Los Churruscos, del 97 al 2001. Tocamos como thrash, street punk, tupa tupa, así como muy británico. O sea, de hecho, todo el mundo tocaba o como La Polla Records o como NoFX. Entonces nosotros, nuestro distintivo es que éramos la banda más británica de la movida punk en Bogotá a fines de los 90. La banda precisamente parte de, pues, además de que todos cumplimos 20 años y ya teníamos como otras miras, otros no querían seguir, ya cumplieron su sueño adolescente de tener una banda, pues el cantante, David Zapata, pues además se trasteó para Medellín. Él quería tener un sonido más rock and roll, más psychobilly, más cincuentero, qué sé yo. Yo quería volver al thrash, porque estábamos como muy locos, y meter como más metal, o como que me reconecté con el metal, con el industrial, como que dejé la radicalidad de que no, si no es punk no me gusta, porque yo en secreto seguía escuchando metal industrial. Claro. Ahí surge mi segundo proyecto, que es Mitmico. Pues precisamente de ahí el vínculo con Koji. Mitmico sí ya mucho más industrial, pero sin perder los thrash y demás. Ese lo pueden encontrar en Bandcamp, las cargas gratis, adelante.
Y ya Porque después al como final, con la porque parte de la frustración con la escena. al final vamos a poner, porque aquí dice Alberto Amorte, que incluso va a mostrar aquí el, bueno, como les digo, hoy estoy estrenando programa de streaming, entonces, incluso este programa no nos muestra los nombres, pero esto es Alberto Amorte, que dice, profe, ¿nos podría recordar el nombre de esa producción que realizó hace poco por motivos de cuarentena? Entonces, lo que le digo, Alberto, es que al Sí, bueno, final, en uno de los comentarios, yo creo que usted nos deje los links para que la gente interesada vaya allá ok. y descargue las... Porque obvio aquí por escribirlo pues sería muy difícil. Siga, profe, siga porque lo interrumpí ahí. No, fresco, fresco. Entonces, parte de la frustración, o sea, Milnico acá cuando yo entro a la universidad, yo estaba frustrado de que Milnico tampoco como que despegaba, la carrera como Roddy definitivamente no era lo mío, yo la respeto mucho, o sea, no era animadversión, era simplemente que no, ya no me sentía cómodo en ella. Claro. Y bueno, después de la universidad yo llamo a Cero, el que era el guitarrista en Milnico, y le digo, venga, ¿por qué no volvemos a armar una banda, pero sin tanta, porque es que Milnico también consumía mucho tiempo y energía, ¿sí? Como tocábamos cada uno con 20 pedales, más las máquinas electrónicas, era una cosa súper, súper elaborada en ese sentido de mucha producción. ¿Por qué no volvemos a lo sencillo? ¿Sí? Además con Cero nos conocimos en la escena hardcore de Bogotá, entonces hagamos una banda de grind pro cuando mucho de hardcore extremo, que suene a cross, que suene a todas estas bandas, y es lo chistoso porque entonces 20 años después de los Churruscos tocamos en un concierto de metal y el organizador del concierto nos dice, man, ustedes suenan muy británicos, es como la marca personal, definitivamente, hay cosas que uno no puede dejar atrás. Quiere decir que lo hicieron. Entonces, sí. Sí. Aunque yo estaba inspirándome más en el sonido sueco, pero pues, finalmente el sonido sueco es inspirado en el británico. O sea que Bueno, pegó en el vamos a palo, entrar en casi. esas peleas con el organizador. No, está bien. No, pegó y entró. O sea que Sí, sí, por eso. no es problema. Y ahorita lo que preguntaba Alberto, pues yo ya, digamos, también me reconecté porque pues, yo también estaba hablando un poquito con el industrial después de Mímico. Estos últimos años me reconecté con la electrónica extrema, que también me gustaba harto, o sea, desde los churruscos, cosas como el cover o el speedcore, como la velocidad y la intensidad, porque les Ajá. decía, ¿no? Lo que me produzca ese sacudón de tripas. Entonces, pues yo aproveché, el año pasado quería comprar la licencia Fruity Loops, me puse a bobear, no lo hice, y pues le dije, man, lo que tengo es tiempo, pues compremos esa licencia que es vitalicia, y entonces está el proyecto que es Hyperfuel, después también lo pueden descargar, y pues ahorita lancé el primer álbum, estoy en el segundo, pues para los que gusten del industrial hardcore y de la electrónica así, que supera los 200 BPM y súper distorsionada, bueno, ahí estoy yo para ayudarles con eso. Pues qué bueno, profe. Oiga, profe, yo me salté una pregunta que siempre le hacemos aquí en Stay Metal with the Water a todos los que pasan aquí, que nosotros le preguntamos cuál fue su primer disco o su primer canción o su primer banda que escuchó de rock, la primera, que usted era niño y no sé. Yo ponía siempre el ejemplo de Hugo Bueno. Restrepo de Kraken, que su hermana llevó el Kiss Alive 2 a la casa, lo puso y él lo escuchó y vamos. Bueno, en mi caso es fácil porque en mi casa habían discos de los Beatles. Entonces, yo creo que el Love Songs de los Beatles, el compilado Love Songs, y además, pues mi mamá siendo gringa, mucha de su discografía era pues, rock and roll de los 60s y 50s. Entonces, por eso es que ahora que en Facebook hay una nostalgia dura por la música de plancha o la ranchera, porque es con lo que mucha gente creció. En mi caso no, a pesar de estar en Bogotá y mi papá nunca gustó mucho de la música popular, él era más de Silvio, y música protesta y ese tipo de cosas, entonces eso era lo que se escuchaba en mi casa, más principalmente, o rock and roll o música protesta, entonces esos sí son como los dos ejes, pero pues igual todos en mi casa cambiaron de gusto musical en algún momento en los 90, entonces ese es el asunto. El arranque fue por ahí, bueno. Entonces sí, primero así que yo recuerdo a los 4 años, además mi papá te asegura de cómo yo balbuceaba con Something de los Beatles, la de George Harrison. Entonces sí, lo primero fueron los Beatles. Muy bien, muy bien. No sé, bueno, no sé si es por el asunto de estar afuera de Colombia, pero la gente generaliza mucho, tiende mucho a generalizar, ¿no? Entonces, si yo conozco 2 personas, 3 personas
que nos criamos escuchando rancheras, ya todo el mundo se crió escuchando rancheras y eso no es cierto. Unos se criaban escuchando baladas, otros no sé, en la costa no sonaban las baladas ni las rancheras, se criaron escuchando vallenatos supuestamente, o mapalés, o lo que fuera de por allá. Los del llano escuchaban música llanera, porque no habían sino un par de emisoras y no había la diversidad de musical que teníamos en Bogotá, los que crecimos en los 70s, en los 80s, entonces no es bueno generalizar, llegando al punto que usted estaba hablando. Profe, ya metámonos un poco ahí ya en la clase y vamos a avanzar y aprovechar sus conocimientos, porque para eso lo traje esta noche como invitado. Estamos de acuerdo que el rock es el género que genera todo esto que ahora llamamos metal y en el que estamos todos metidos de cabeza y nos encanta y criticamos, pero amamos y bueno, en fin. ¿Qué es el rock para el profe Alejo Clown? Pues el rock precisamente, y más que el rock and roll es el papá de lo que es la música intenso rebelde, ¿sí? Es una música que precisamente, que tira a sacudir las tripas, ¿sí? Que por como sacude las tripas causa una sensación casi como adicción. Por eso es que uno ve que los fans del rock en general son como nosotros, o coleccionistas, o investigan, y es siempre enfrentarse a un fan del rock es enfrentarse a un historiador en potencia, ¿no? Siempre tiene que saber qué guitarrista fue, qué cantante fue, qué álbum fue, las fechas, el momento histórico, y peleas duras, porque precisamente al mover las tripas, pues mueve muchas emociones, ¿no? Las vísceras, es muy visceral, es la palabra. Entonces, claro, y además el rock pues, precisamente es uno de los logros, para mí, de la revolución industrial, precisamente. Ok, y teniendo esa definición del rock, entonces, ¿qué es el metal? El metal es como el hijo más aventajado del rock. Yo sí creo que ya clasifica como un género musical aparte. Tengo mis discusiones con punk, pero metal sí, yo creo que ya se le puede considerar aparte, en donde precisamente la palabra clave es se ve amplificado muchas de las figuras del rock, no solo desde el sonido, desde la distorsión, sino que también los elementos, digamos, más exagerados, o por utilizar una palabra más culta, más hiperbólicos, que es como yo siempre defino el metal. O sea, el metal es precisamente todo con esteroides, o sea, ya no basta unos riffs simples, no, toca tener riffs más complejos, hay que tener una distorsión más dura, las voces tienen que ser líricas o operáticas o musicales, ya en el caso del metal extremo, ¿no? Entonces sí, el metal tiene ya como ese empuje, sí, de lo intenso rebelde a un nivel 11 como Spinal Tap. Ok. ¿Dónde se genera el metal? Según lo que usted ha estudiado y ha leído, y me dijo que hace poco estuvo leyendo sobre eso. ¿Dónde y por qué se genera la música metálica, como llaman los? Pues como siempre, a mí me gusta mirar las cosas como en géneros musicales como una fase de creación y una fase de consolidación, ¿sí? Correcto. La fase de creación es como cuando la cosa está como por ahí flotando, y que como hay varias bandas que uno puede mirar retrospectivamente y decir, bueno, Led Zeppelin tenía cosas de heavy metal, los Beatles con Helter Skelter, los Kings con You Really Got Me, ¿sí? O los Stooges o los MC5, que curiosamente pues, también se reclaman en el punk. Por eso digo es que hay una hermandad muy curiosa, una rivalidad muy curiosa. Pero en el caso del metal, la consolidación se da en Birmingham, claramente, en el Reino Unido, en el año 70 con Black Sabbath. O sea, y después de Black Sabbath, Judas Priest es mientras que Black Sabbath sí le hacía un poco el quite a la etiqueta de heavy metal, al nombre de heavy metal, como lo quieran llamar, Judas Priest se lo apropia, ¿no? Y ya es por eso digo, hoy se ve la consolidación. O sea, ya a partir de estas bandas podemos decir esto es heavy metal, con Black Sabbath y con Judas Priest, ¿no? Claro, hay cosas anteriores que alimentaron el heavy metal, por eso digo, hay una fase de creación. No vamos a negar los aportes de Deep Purple y Led Zeppelin también en el Reino Unido, o Blue Cheer en los Estados Unidos, o algunas o Jimi Hendrix, que es pues, americano radicado en el Reino Unido. Además negro, entonces eso no se puede descontar.
Entonces, por eso digo, hay una fase como de creación que viene en los 60 como gestándose, como que hay cancioncitas duras con The Who, con los Kings, con los mismos Beatles, con la actitud de los Rolling Stones, pero ya es en el 70 donde podemos decir, bueno, esto se armó en el Reino Unido y estas fueron las bandas que aceptaron la etiqueta, que han visto, los heavy metal. Y ahí para adelante. Ok. No puedo dejar pasar, usted ha nombrado 2 veces el punk en estas 2 preguntas. Usted que ha estudiado, y bueno, yo lo sé, pero no voy a admitir nada de que, porque aquí el entrevistado es usted y el que sabe es usted. En esos años hubo una diferenciación. Ya se estaba creando el heavy metal y el punk, pero ambos estaban ahí, casi que en el mismo origen. Cuéntenos qué pasó ahí y por qué cada uno tomó un camino diferente. Bueno, eso me parece interesante porque sí, si uno puede mirar en los 60 ambos reclaman orígenes en común, ¿sí? Sobre todo en la versión del rock psicodélico, que es el hard rock, ¿sí? Sí, es el rock psicodélico, pues con riffs más duros, más agresivos. Aquí se nos olvidó mencionar pues, a Steppenwolf, ¿no? Que fue la banda con Heavy Metal Thunder en su canción. Sí, o sea, es decir, por eso hacer las tasas, lo que pasa es que el heavy metal se concentró más en la técnica, ¿sí? En la parte de lo que hablábamos, de la exageración, de lo hiperbólico, ¿sí? O sea, solo al heavy metal se le ocurre subirse con una Harley Davidson a una tarima, como lo hace Judas Priest, ¿cierto? Entonces, por eso el tema lírico, la técnica, la amplificación. El punk, digamos, la consolidación del punk tiene que ver más como un tema nostálgico, que es lo que muchos no quieren admitir, ¿sí? Sí. Cruzado con un tema también un poquito más, si se quiere, artístico bohemio, ¿sí? Como esa idea como de refundar la música. Sí, pero el punk, sobre todo en sus orígenes, y es muy claro con bandas como los Ramones en Nueva York, precisamente, o como The Clash, es como recuperar ese espíritu de rebeldía juvenil de los 50, ¿no? Es que los años 50 fue la década de los adolescentes, es que es además cuando entra el concepto anglosajón de teenage, que no tiene buena traducción al español, ¿sí? Exacto. Por eso, igual que Happy Days de la serie de los 70, ¿no? Volver a los 50, pero ahora lo hacemos tipo 70, que todo está mal, que todo está... Entonces el punk, por eso, si uno se da cuenta, el punk enfatiza más que todo la visceralidad. Hay la idea de que cualquiera puede tocar punk mientras lo toque con energía, como dicen, o con perrenque o lo que sea. Y pues por eso vemos que a la hora del té, las bandas que tocaban con riffs pesados muchas veces eran las bandas que tocaban con perrenque en los años 60, ¿no? Digamos que el punk tiene ahí como un reclamo del rock de garaje y demás, pero digamos, aquí hay autores como Steve Waxman que precisamente miran ese carácter incluso populista que pueden tener el heavy metal y el punk desde distintas aristas, y por eso no es raro que ya en los 80s y 90s y de aquí para acá pues converjan en muchos géneros. De hecho, la definición del metal extremo a la que yo me apego es que es el encuentro entre metal y punk, precisamente por eso es importante también. Tengo la primera clase, es toda una clase dedicada a punk y hardcore, para entender después. Después vemos heavy metal y después sí ya vemos los híbridos de ese par. Oh, claro, muy bien. Entonces ya aclaramos un poco ahí sobre los orígenes, en lo cual estamos de acuerdo. Y pues yo sé que usted es un experto en ese tema. Luego vienen, obviamente, ambos géneros evolucionan. Quizás uno evolucionó más que el otro o tuvo más popularidad que el otro. El otro se movió más en el underground y el otro evolucionó, digamos, hacia el pop, hacia los hits, hacia las listas, hacia la visualización, hacia los estadios, hacia los tours, y vienen los subgéneros. ¿Está bien llamarlos subgéneros del metal? Me refiero al thrash, al death, al speed, al industrial. Sí, por supuesto. Bueno. Todo. ¿Cómo se da esa generación de esos nuevos subgéneros? Bueno, es que hay varias cosas. Hay que entender que ante todo la música es una cosa social, ¿sí? Los sonidos por sí mismos no, digamos, si uno pudiera escuchar, si pudiéramos poner a escuchar a un alien, pues no diría que es rock, es metal, de pronto hasta tiene otras reacciones. Es como reaccionan las mascotas de uno, ¿no? Ellos no... ¿Quiénes le dan significado a esos sonidos? Somos las personas. Eso se da entre una interacción
digamos, entre tres actores muy importantes que son los músicos, los que producen la música, por supuesto, los intermediarios, que a veces es olvidado, que es como lo que hacemos acá, ¿sí? Los que, la prensa, ¿cómo se diría? Los críticos, los managers, los promotores de conciertos, todos esos son intermediarios y pues por supuesto el público, ¿cierto? Como decíamos, la palabra heavy metal estuvo rondando en los años 60, la palabra punk también, eso no fue sino hasta el 77 que dijeron, listo, somos punk, y el nombre pegó por fin. Entonces, todo este tema de los subgéneros hay que entender es que tanto a los músicos como al público, como a los mismos intermediarios, todos juegan acá, pues les gusta distinguir y les gusta, ¿sí? Clasificar y tener como cierta diferenciación. Entonces, claro, o sea, uno escucha el Kill 'Em All de Metallica, no es lo mismo que el Holy Diver de Dio, ¿no? Entonces, pero ambos son metal. ¿Cómo los diferenciamos, sí? En actitud, en sonoridad, en muchas cosas son distintos. No quiero decir que uno sea, sí, pero son distintos, ¿cierto? Entonces, claro, se toman distintas palabras que de pronto vienen del público o vienen de la misma prensa, ¿cierto? O sea, el primer uso de heavy metal lo dio Lester Bangs, era una crítica, ¿sí? Igual la palabra punk era una ofensa, entonces muchas veces es, a veces mismo crítico encima y alguien dice, pues si me dijeron así, pues yo soy eso y qué hijo de puta, entonces esa es como la definición, entonces claro, tú miras, como que las primeras definiciones, pues speed metal, pues es que había una época en que si tocabas rápido eras punk y si tocabas lento eras heavy metal, pero de repente hay un heavy metal que se toca rápido, entonces como que lo primero fue speed metal, ¿no? Ahora, está el tema del thrash, ¿no? El thrash es el pupa pupa, ¿no? Y quiere decir golpiza y la más la revista thrasher, ese es un término muy del hardcore, pero entonces tenemos bandas de metal que aprenden de Discharge, que aprenden de Red, qué sé yo, perpunkero, entonces metal. Y así, y por eso podemos ver que algunos nombres pegan y otros no tanto. O sea, además de Macabre, ¿quién toca Murder Metal? Bueno, de pronto Birdflesh, porque Birdflesh es una carta de amor desde el grindcore a Macabre. Pero en general, y uno puede ver, y algo que a mí me gusta estudiar mucho, es, no, los mismos Birdflesh lo admiten, yo aquí lo digo sin ninguna culpa. De hecho, yo llegué a Macabre por Birdflesh. Y cómo los términos cambian. O sea, en los 80s grinding quería decir lento, pero ahora grindcore lo asociamos con precisamente los tempos más veloces que humanamente posibles, más ¿no? Violento, más, sí, grind la ahora música es como, extrema. Entonces, sí, porque ese grind sí, venía ahora, como si uno dice ahora que uno toca grind, grind, asumen que correcto. Y cambió, correcto. era lento, sí, de bandas, pues precisamente en Nueva York como Swans, ¿sí? Que eran súper distorsionadas, súper densas, pero precisamente por eso tocaban re lento. Entonces, ¿qué pasa cuando se acelera el grind? Pues le ponemos el sufijo core para darle la indicación, porque en los 80s el sufijo core precisamente era el indicador de velocidad. Nosotros tenemos thrash core, sí, grind core, todo lo que era core es, sí, entonces la molienda, pues como el scum, death y demás. Entonces, por eso es que uno ve que hay mucha interacción, es esa necesidad de diferenciarse, por los motivos que sean. O sea, finalmente es que fíjate que aquí podemos, eso es un fractal, es una imagen de lo que es la humanidad, porque es que fíjate que uno a nivel individual y a nivel colectivo, uno al mismo tiempo quiere encajar, pero destacarse. Ese es el gran dilema que tenemos y que se ha estudiado desde hace rato, casi los erizos de Freud. Yo quiero que la gente me acepta, pero que me acepte por mí mismo. Lo mismo pasa con las bandas y con los géneros musicales, ¿cierto? Entonces una banda que quiere como impactar, hacer algo nuevo, pues pone un título. A veces pega o no pega, o de la prensa o de los intermediarios alguien dice, no, esto sonó como gótico, y por eso es que Bauhaus quedó como la primera banda de rock gótico, ¿sí? Aunque es un término que viene desde el siglo XIX, si no es que antes. Entonces, ahí está el asunto de dónde aparecen. Es que la música va cambiando, hay nuevas influencias, hay nuevas cosas, hay nombres que pegan y nombres que no. Entonces, de ahí viene todo este tema de géneros, subgéneros, que a mí me parece muy chévere de estudiar. Sí, o sea, tocó varios puntos que yo quería llegar y yo sabía que usted iba a llegar a eso, sobre todo a lo que somos, a lo que representamos y por qué nos gusta esta música, ¿sí? Porque lo que usted acaba de decir es realmente la descripción de lo que somos, eso que llevamos ahí adentro y por qué nos gusta esta música es porque queremos eso. Eso es lo que realmente buscamos, eso es lo que busca una banda, eso es lo que busca el que quiere expresar un mensaje o que usted quiere que escucharlo
y aceptarlo como el mensaje que usted quería decir, pero no tuvo la oportunidad. Entonces viene esa interacción entre la música, el oyente y bueno, ya vamos a hablar de lo que del siguiente paso que era, yo tenía aquí en mi... ¿Es correcto decir que la escena metal son tribus urbanas, refiriéndose también a los géneros? Bueno, lo que pasa es que ya pues digamos que el nombre, sí, la etiqueta, si se quiere, o el concepto de tribu urbana ya ha sido revaluado por los mismos sociólogos que la propusieron. Ahora hablan de, es decir, tribu urbana era lo que en los 70 se llamaba subcultura. Ahorita tiene otro nombre, pero me vas a matar. No me acuerdo, ¿sí? Claro, el libro de Dick Hedges que hizo alrededor del punk y que con ese estudió todas las tribus anteriores al punk, se llama así, subculture, ¿sí? Los llaman culturas juveniles, culturas urbanas, tribus urbanas. En ese sentido, digamos, para mí la palabra tribu tiene cierto peso, porque yo me baso mucho en un autor francés que es Michel Maffesoli, creo que se pronuncia Maffesoli, yo pronuncio Maffesoli, que él habla de la tribu urbana, que precisamente, y no lo limita, digamos, a la música como hacemos acá, o a las culturas juveniles como lo hacemos acá, sino en general, que uno pertenece a muchas tribus. Y entonces, la tribu, ante todo, se da por un vínculo emocional, no práctico, ¿sí? O sea, no es como el trabajo. O sea, el trabajo no es una tribu urbana. Uno a qué va el trabajo, a que le paguen, y uno por qué lo contratan, por sus aptitudes o el palancazo. Bueno, estos ya son cosas que se me escapan, pero digamos que en un mundo ideal, uno en el trabajo lo que es por sus aptitudes, ¿cierto? Y el vínculo es contractual, ¿sí? Eso sí, no tiene vuelta de hoja. O sea, yo hago esto y usted me paga tanto. Y claro, bueno, ahora tenemos ahí una joda con ponerse la 10 y demás, que yo sé que muchos pueden estar criticando, pero así a grandes rasgos, eso es el trabajo. Mientras que en la tribu tenemos un vínculo de tipo emocional, ¿sí? Y la tribu lo que se encarga es precisamente de preservar. Entonces, eso es algo a veces un poquito como contradictorio, porque las tribus mismas, y es algo que no solo una queja mía, he visto que es una queja que tiene mucha gente, a veces se puede volver muy conservadoras más que la sociedad convencional, digamos, o la sociedad mainstream, ¿no? ¿Usted por qué utiliza sí, no nos salimos de aquí, roja, nosotros no? somos estos y nos vamos a quedar aquí, no vamos a salir de aquí. Claro, y entonces la tribu tiene eso, como es algo más colectivo que individual, y además está conectado a las emociones, pues precisamente puede caer en esas trampas, pero por otro lado, pues precisamente preserva ese tema, o pretende preservar aquello que lo unió, ¿sí? Entonces, si nosotros somos fans del metal, o del punk, o de lo que sea, y nos reunimos, y claro, y es que precisamente se notan esas actitudes conservadoras, ¿no? Entonces, antes se decía que es que, claro, si uno veía a alguien con una camiseta de metal, como todavía no era tan conocido, entonces, claro, ese era un amigo en potencia. Claro. Pero claro, esas se empiezan a difundir bien o mal. Entonces, claro, viene el tema del casposo y de probar, y bueno, en mi época les rompían las camisetas o cascaban a la gente, o lo que más me tocó a mí de guerrear cresta y demás en la escena punk, ¿cierto? Pero pues vemos que el mundo, la sociedad, la tecnología cambia, ¿sí? Y que ahora los costos son nuestros, ahora son los costos es en tiempo, ¿no? Es decir, cualquier pelado que disponga de una tarde puede usar Wikipedia y Metal Archives para averiguarse cuánta banda y cuánta cosa. O sea, ya no es como antes, que es pedirle el cassette o el CD o qué sé yo al otro y hacer el peregrinaje, ¿sí? Digamos que lo interesante es cómo se ha mantenido, porque se pasó de un tiempo lineal a un tiempo cíclico en el siglo XX. O sea, venía algo, después lo desplazaba a lo que llamábamos las modas, ¿no? Y hoy en día, en el siglo XXI, tenemos la arquitectura que no muere. O sea, si usted quiere buscarse, no sé, qué era lo que te estaba comentando. Estaba leyendo precisamente sobre esas tribus urbanas o esos movimientos juveniles de antes del 45, o sea, antes del rock, antes del metal, antes de todo. Sí, que es un libro que recorre 1875-45. ¿Y por qué supe ese libro? ¿Por qué lo encontré? Porque un algoritmo de internet me ayudó. ¿A usted le gustan esos libros sobre tribus urbanas y demás? Pues venga, le recomiendo este. Es muy chévere. Sí, lo que antes era estar en una biblioteca. Entonces, claro, por eso es que uno puede ver que lo curioso es que hace 30 años o hace más, se imaginaban el futuro con naves espaciales y todo forrado en metal y plástico. Y lo que vemos es que toda la historia convive al mismo tiempo, por lo menos toda la historia del siglo XX. Tenemos punks, tenemos metaleros, tenemos todo. Y lo más divertido, y tenemos mezclas
sincretismos entre todos. Entonces, sí, la tribu está, pero obviamente la sociedad ha cambiado y eso ha llevado a que esa tribu pues también tenga que mutar y adaptarse, que pues por algo sobrevivirá, ¿no? Sí, no, pues muy interesante, profe. De verdad, usted sí ha leído mucho. Y para eso fue que lo trajimos esta noche a un nuevo Stay Metal with the Warrior, que tenemos de invitado al profe Alejo Clown, el profe del metal, que pueden visitar su página. Lo pueden buscar como el profe del metal. El profe allí tiene pues muchos videos y lo pueden ver en vivo los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde, profe. Lunes a las 7, miércoles a las 6. Ok. Entonces es al revés. Lunes a las 7, miércoles a las 6 en la página El Profe del Metal. Y como se pueden dar cuenta los que no lo conocen, los que lo conocían poquito, pues el Profe del Metal ya se ganó ese título porque realmente es muy inteligente, ha leído mucho. Entonces allí lo pueden, no digo retar, pero sí hacer muchas preguntas así como las que yo le estoy haciendo. Cosas que yo no sé, que también he leído, pero no he leído tanto como él. Ni siquiera me voy a comparar, ni siquiera un poquito con el profe. Profe, hay un mito urbano como muchos otros, se lo estaba comentando antes de que saliéramos al aire. Uno que dice que el metal, si no hubiera existido, si no se hubiese creado en Birmingham, en lo que estamos de acuerdo, en Inglaterra, y que tuvo su... O sea, no fue un día que cayó un meteorito en la cabeza del señor y se creó el metal. No, tuvo una serie de sucesos históricos que llevaron a la creación. La gente dice que si no se hubiese creado allá, o aquí en los Estados Unidos muy seguramente, se hubiera creado el metal en Colombia. ¿Qué piensa usted de ese mito urbano? No le encuentro ningún asidero ni cultural, ni histórico, ni... Sí, es decir, vamos por, como dijo mi amigo el leproso, vamos por partes. O sea, como lo dije, el rock and roll y el metal y todo eso proviene de lugares industrializados. O sea, a mí no me vengan, a mí no me vengan con cuentos. O sea, el rock and roll nace a la par con la guitarra eléctrica, ¿sí? Y por eso el tema de la amplificación eléctrica y la distorsión, sobre todo, es como el distintivo. Y si hablamos pues de metal, la distorsión es casi que, ¿sí? Que omnipresente, salvo pues los interludios acústicos que hacen algunas bandas. Entonces, fíjense que Colombia no se empezó a urbanizar sino hasta el 74, más o menos, en las épocas de la bonanza cafetera, ¿sí? Reino Unido y Estados Unidos se habían urbanizado ya en el siglo XIX, y esto claramente es un sonido urbano. Y además, se las pongo así, pues precisamente fue por esa industrialización que nació el metal. Es como el mito de que Tony Iommi solo podía tocar en acordes de quinta, el acorde del metal, ¿sí? El mismo acorde que usamos en el punk, porque se mochó los dedos en una fábrica. O sea, si eso en Colombia, ¿sí? Estamos hablando de 1970, que habían pocas fábricas. ¿Cuáles eran las posibilidades? Uno, de que ese accidente. Dos, que ese accidente lo llevara a decir, bueno, voy a tocar así con una guitarra. No, de hecho, el rock como tal para el año 70, todavía creería yo, pero no voy a entrar como en esas aguas profundas, pero era una cosa muy exótica. O sea, apenas había estado el Festival de Ancón en el 67, si no me equivoco, pero el rock todavía se siente como algo muy foráneo. Esto tiene que ver mucho con el temple anglosajón, ¿sí? Como claro, ese tema como individualista, muy motivado por las religiones calvinistas que fundaron esas sociedades, tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos, ¿sí? Pues que llevaron a que precisamente esas movidas juveniles y esas ideas como de hacer algo raro. Aquí, al contrario, pues, tenemos una tradición más hispano-católica, que es mucho menos individualista, mucho más, digamos, comunitarista en el sentido original de la palabra, ¿sí? Como, por eso es que también somos tan metiches y tan chismosos. Eso es como parte del asunto, pero nosotros nos quedamos eso va dentro de nosotros, sí, eso ya lo traemos de la conquista y la colonia. Sí, ¿no? Sí, exacto, y bueno, y todos los procesos históricos, es que el proceso histórico no es que fuera mejor o peor, fue distinto. Entonces, aquí no estaban como esos elementos originales ni desde lo cultural, como decía, ni desde lo económico, ¿sí? Con lo industrial, con la revolución industrial que comentábamos. De hecho, conseguir una guitarra eléctrica en el 70 en Colombia, mucho menos, alguien iba a hacer metal. Y como lo que digo, uno de los grandes rivales
del Imperio Español, pues era el Imperio Británico. Y por si ustedes se dan cuenta, a pesar de la admiración que le tiene, ya no tanto, pero que le ha tenido históricamente Colombia a los Estados Unidos, lo anglosajón se siente muy, muy externo. Entonces, fíjate que todavía hay gente que cree que todo lo inglés es rock, ¿sí? Y todavía, y esa es la pelea, yo por eso digo es que culturalmente no hubo esa comunicación que sí de pronto hubo en otras latitudes, incluso en Sudamérica, o sea, le creo más, digamos, a que de pronto en Brasil, es que Brasil sí hizo un esfuerzo por industrializarse y, digamos, en términos de jornada salió Sepultura. Exacto. Tiene otras características que lleva, pero en Colombia, no, no, Además, lo dudo mucho, no, o sea, no, no veo por dónde. Ellos ya se habían, digamos, para que lo entienda la gente, ellos ya se habían mamado 2 guerras mundiales, muchachos. ¿Sí? Aquí seguimos siendo una finca, ¿sí? Con la que el patrón manda y entonces vemos qué cultivamos y cuánto se roban y cuánto quedó. Esto seguía siendo una finca en los 60, 70, o sea que por aquí no iba a haber metal. Ellos se habían mamado 2 guerras mundiales con sus consecuencias, se habían recuperado 2 veces de tragedias, o sea, ahora entiendan esto, estamos en una pandemia, a ellos esta pandemia ya les ha pasado no solo como pandemia, sino como pestes, como guerras mundiales, como a esa gente le ha pasado de todo y todo eso ha derivado en consecuencias de no solo el metal, de muchas cosas y por eso nos llevan años de ventaja. Entonces, yo también estoy del lado del profe que el metal en Colombia no se hubiera creado porque sí, así como que cayó el meteorito ahí y se creó el metal. Eso es carreta. ¿Qué tiene para añadir, profe? No, lo que estaba viendo que hay algunas preguntas como relacionadas con lo que estamos hablando. Entonces, aquí me preguntan que si el rock metal se puede convertir en una fuerza política que puede llegar a tener incidencia en el desarrollo de nuevas posturas sociológicas. No lo creo. O sea, digamos que yo sí creo que el rock y el metal son culturas que van como en contravía a la cultura establecida aún hoy, sobre todo, pues digamos que esa es como la eterna pelea que tenemos, ¿no? Si se comercializó, dejó de ser rebelde. Pero el problema es como lo que les decía, los sonidos son construidos socialmente, los significados alrededor de los sonidos. Y entonces fíjense que todo grupo que ha querido mover emociones ha querido utilizar el rock, el metal, el punk, la electrónica en algunos casos, o sea, lo podemos ver desde grupos neonazis hasta grupos anarquistas y sí, socialistas, rojos, o sea, por todo, casi que todo el espectro político, pues hemos visto que más allá como de esa emoción primaria, pues no se llega más. Y de hecho, muchos de lo que critican desde las ciencias sociales, y sobre todo critican más al metal que al punk, es que precisamente como hablan de que estas músicas fueron post-políticas, porque usted va al concierto, descarga toda su rabia, descarga toda su frustración y sale, y ya usted vuelve a ser en cierto modo ciudadano funcional, que no hay un activismo real. Y yo por eso digo podemos ver ejemplos, por eso de todo el espectro político dentro del rock y del metal, sobre todo pues digamos que el metal ha sido mucho más tolerante, el punk digamos que quiere mantener, pero no todas las bandas de punk son políticas, o sea, ni siquiera por ahí, ¿cierto? E incluso no, pues... No necesariamente, eso es otra generalización, digo yo. Entonces, no todas son del tema político, hay otras sí, exacto. Tienen canciones entonces, felices y vivamos felices. Eso depende más de la... Exacto. Eso depende más es precisamente de las personas, de los colectivos que se movilicen en la causa política o social que estén impulsando. O sea, yo sí considero que mientras haya gente emputada, habrá rock, habrá metal, habrá punk, habrá esa música que le mueve a uno, pero no creo que eso llegue a movilizar más, porque es que incluso en una banda, vamos yo que soy de los 90, pues algo como Rage Against the Machine, pues a la gente le puede parecer chévere, pero ¿cuántos realmente se unen a la causa de Rage Against the Machine? ¿Cierto? Entonces, es que es más, ¿cuál fue? Un político republicano dijo que era su banda favorita. Entonces, claramente no leyó las letras. Okay. Entonces, sí, no tiene nada que ver. ¿Cuál era? Te parecerá chévere, pero no entiende el mensaje. No, y es que yo digo, en mi caso personal, no tienen por qué creerme, ni tienen por qué imitarme. Claro. Yo escucho la música es por el efecto emocional, yo a las letras raras veces le paro,
Es más, las bandas que son muy, muy, muy políticas ya me aburren es porque como le dan más presencia al tema político, es como Iskra, desde lo que es el Red Anarchist Black Metal, a mí me aburrió, porque me parece que es lo mismo que me pasa con las bandas NS y demás. Como le dan más presencia a su mensaje, a su discurso, pues la música sufre y no tiene ese impacto emocional que yo busco. Vamos con la otra. Gracias, Otro, Sebastián, qué pena acá. sí, Medio me sí. apropié. Este es otro de los mitos urbanos y Profe, era creo una que de el las ultrametal, preguntas que le tenía. Profe, creo que el ultrametal los colombianos lo creamos, es para reconocido así. responder. Cuéntenos a ver. No, yo lo que creo es que el nombre de ultrametal sí es, la etiqueta de ultrametal sí la inventamos nosotros. Muy desde lo personal, yo hubiera preferido que el black metal se hubiera llamado así, porque me parece que tiene más lógica que llamarse black metal. Y ahora que estamos con todo el tema de crisis raciales y Racista. demás, pues black metal es un nombre un poquito más engañoso, ¿sí? Además porque es chistoso, se llama black metal, pero es donde precisamente hay más tolerancia con supremacía blanca. Entonces, ok, entonces ultra metal sí me parece porque ultra quiere decir más allá, ¿sí? Y yo sí creo que el black metal, ¿sí? El black metal en general, que además es de mis géneros preferidos, sí es un género que lleva el metal más allá, ¿sí? Lo lleva a otro lado, y en eso sí estamos de acuerdo. Pero la etiqueta, ese ultra metal, hablando con la bruja, con quién más tuve yo, con John Jairo, con gente que estuvo en esa movida, primero me decían que en esa época no lo llamaban así, que eso es un nombre póstumo, o sea, es un nombre que se vino, es más, yo se los digo, yo lo vine a conocer fue ahorita hace años debido al debate de que nosotros, o más bien de que la escena de Medellín Yo supuestamente también. influenció a Noruega. En esos Yo, tiempos, la verdad, vamos a sí, esos o sea, tiempos de en esa los época final 80s, era 90s, metal. eso no se llamaba así, se llamaba el metal que Uh-huh. tocaban en Medellín. Ya después fue pues, ahorita como en los 2000 algo que le pusieron Exacto. ultrametal. Y es que no fue generación espontánea. Entonces, yo lo que sí creo es que Medellín participó, no que influenció ni que creó, participó de una movida a nivel global que se dio en ciertas regiones, en ciertos sectores, o sea, es decir, porque entonces decir que solo el ultrametal sería entonces descontar lo que hicieron bandas como Sarcófago y Holocausto en Brasil, ¿cierto? O Pentagram en Chile, o Mortem Hades en Perú. Asimismo, lo que estaba pasando al otro lado de la cortina de hierro, recordemos que esto todavía es Guerra Fría, entonces lo que hacía Masters Hamen en el ese entonces Checoslovaquia, ahora están en lo que hoy es República Checa, ¿no? Estos se separaron, o Tormentor en Hungría, o lo que estaba pasando incluso en Hawái con Bonn, la banda Bonn, o en Vancouver con Blasphemy, con toda la movida En Canadá había una del Bay Coast Area. buena camada de bandas Entonces, buenísimas. o Japón con Sabat. Entonces, lo que creo es que se participó de una red global que precisamente tocaba de una forma, digámoslo, cruda, ¿sí? Uh-huh. Además, el black metal de primera ola antes de su fase de creación, fase de consolidación. Yo creo que Medellín participó de la fase de creación, ¿sí? De ese metal crudo, antitécnico, llaman algunos, que es como en igualdad de proporcional y punk en lo musical. Es que además no es coincidencia que este tipo de metal se dé en lugares montañosos o alejados, por eso hay el patrón geográfico. ¿Qué puede ser más conservador y religioso que Medellín? Si uno se quería revelar en Medellín en los 80, ¿a quién atacaba? Pues a la religión. Entonces, de ahí el tema satánico, ocultista, a veces yo no creo que se lo creyeran del todo. Además, yo creo que era más como una rebeldía juvenil, más al estilo Venom que al estilo, eh, eh, no sé, la banda satánica favorita de todos. Sí, él también participó Mayhem en Noruega. Fíjense que Noruega, de los países escandinavos, es el más montañoso y a la vez el más religioso. O sea, por eso digo, no es coincidencia, fue una red global y eso fue lo que hizo que Medellín participara. Uno mira y lo que dicen es que las bandas suramericanas, no solo colombianas, suramericanas tienen un sonido muy particular, muy crudo y claro, es que aquí, lo que hablamos hace un rato, recién había industrialización y había urbanización, pues esa gente tocó como pudo, muy valiente, muy, sí, a mí me parece, a mí como yo digo, soy un puntero muy metalero, entonces a mí eso tan crudo, tan machacado, me parece el putas, pero Claro. fue algo que se dio y que luego se en Noruega, y en Noruega es donde ya, ahí sí, esto es black metal, ¿cierto? Pero fíjense que esto es algo que de Venom para adelante, pongamos años, Venom más o menos del 80 al 91, que es que ya me empieza como a consolidar el black metal en Noruega. Entonces tenemos toda una década de conversación, de intercambio de cintas, de cartas. Medellín participó, más no originó.
Ese es como mi diagnóstico del asunto. Correcto, sí, tengo una mirada muy parecida del asunto, porque además que el black metal, pues, no se llamaba black metal en los 80s, se vino a llamar black metal por ahí en el 90 y algo. Sí, exacto, y pues black metal, el original, era la recocha de Venom, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver que bandas como Mayhem o como Impale Nazarene, otra como Primigenia, se llaman a sí mismos Satanic Death Metal. Entonces, fue luego en Noruega que se consolidó el asunto. Dijimos, esto es black metal. Correcto. No, profe, nos ha dejado en claro muchísimas cosas y chévere pues que la gente siga haciendo preguntas de cosas que quiere saber y el profe aquí nos las puede aclarar desde su punto de vista, claro está, porque aquí a nadie estamos influenciando de que esto es así y esta es la última verdad y después de aquí no hay más, ya no lean más. Esto que dijimos aquí ya. Sería un error de ustedes si se dejan meter los dedos a la boca por nosotros dos, sobre todo por el profe. Sería un error mío como profe si no invito a la discusión y al debate. O sea, la idea es que intercambiemos ideas precisamente. Ok, bueno. Profe, yo tengo aquí un par de disquitos que le voy a mostrar. Estuvimos hablando de que la música es como uno la perciba, ¿sí? Le voy a mostrar un par de discos. Usted me dice qué percibe, o del disco, o de la banda, o del género, o de la época en que el disco tuvo su boom. Y entonces usted dirá lo que primero perciba de él. Este es el primero. Es el Decade of Aggression. Bueno, ese disco no lo he oído, pero por supuesto Slayer es... Ahí sí se me sale lo tribalista. Yo diría que eso es escucha obligada para el que esté en la música extrema, porque Slayer es el aporte americano a lo que fue luego el Death, el Black, o sea, fue la banda de thrash que mantuvo, mientras otras se volvieron más progresivas o incluso más pop, Slayer claramente mantuvo el octanaje y golpeando duro, ¿no? Y ese fue como su sello distintivo. Slayer nos muestra que se puede ser consistente aunque obviamente tiene sus variaciones, pero sí, Slayer es, yo diría como que el paso obligado para ver cómo del thrash nacen todos los demás subgéneros extremos. Ese sí nada que hacer. Ok, vamos con el segundo. El Power Slave de Iron Maiden. Ese es precisamente como de mis... yo no soy muy fan de Iron Maiden, aquí les hago la confesión. Yo sé. Pero es un clásico. Este es como de mis álbumes favoritos. Digamos, Aces High y todo este asunto. Yo creo que este es el disco donde Iron Maiden consolida su sonido, ¿no? Ya después se vuelve más progresivo, antes de pronto era más crudo, más punky, según algunos con Paul Diano. Es en Power Slave, yo creería que es donde realmente Iron Maiden encuentra su voz y lo que reina, como decir, esto es Iron Maiden. Aunque bueno, obviamente hay comentarios encontrados, ¿no? Además que a mí Bruce Dickinson me cae gordo. Esta es la hora que sigue hablando más del punk, es como, ok, cálmate, viejito. Ok, boomer. Entonces... Es por eso que le cae gordo. Ok, aquí va otro. No, pero yo entiendo. Okay. Uno lee la historia de Iron Maiden y es interesante porque Steve Harris sí tiene razón en algo. El punk fue moda en los 70s y a las disqueras presionaban a Iron Maiden para hacer punk. Y lo más punk que pudo haber hecho Iron Maiden fue no ser punk. Entonces, desde ese punto de vista lo entiendo, ¿sí? Y me parece válido. Otra banda que es honesta consigo misma, en eso los respeto bastante. Pero, mano, o sea, estamos como ya en 2020 y sigues peleando con las peleas de hace 40 años. Cálmate. Supéralo. Bueno, profe. La Justice for All de Metal. And Justice for All. Así como a mí And Justice for All me parece un disco interesante desde una perspectiva histórica. Todos vemos como la guachada que le hicieron a Jason Newsted. Curiosamente, coincidencialmente, hace unos días alguien me pasó el video de And Justice for All con las líneas del bajo. Ahí se explica por qué soy bajista, porque es que en serio, uno no lo oye, pero lo siente y le da un ponche especial. Son pocos los discos sin bajo que a mí me gustan, honestamente. Así se me sale de pronto un poquito lo purista.
Pero a mí me parece interesante el Unjustice for All, porque yo sí creo que ese es el álbum que nos hubiera mostrado qué hubiera pasado si Cliff Burton no hubiera muerto. Yo no creo entonces, de pronto, y a pesar de que así como Pink Floyd tuvo a Syd Barrett, Metallica tuvo a Cliff Burton, ¿no? La figura que los definió toda su historia. Y es más, son Kind of a Monster es todavía mucho tiempo después llorando por Cliff Burton. Bueno, no estoy viendo. Cuando uno tiene un vínculo muy especial, pueden pasar años y eso no se supera tan fácil como uno cree. Y menos cuando uno tiene esa postura de metalero rudo, eso a veces agrava las cosas, pero bueno, eso ya se me sale de mi campo de conocimiento. Pero uno puede ver del Master of Puppets al paso a la Justice for All, que todavía hay canciones y hay tracks que claramente se trabajaron con Cliff, que Metallica hubiera seguido, digamos, el camino ahorita que hablamos de Iron Maiden, de ser una banda más de metal progresivo y de más experimentación. De hecho, el que tenía más habilidad musical y el que incluso podía hacer notación musical a oído era Cliff, ¿no? Sí. Y claramente el Master ya se notan inclinaciones progresivas. La Injustice for All es eso, sino que bueno, ya es la historia, ¿no? Que se dieron cuenta que cuando tocaban el track titular de este álbum, la gente se aburría porque eran 9 minutos, ahí es donde deciden dar el viraje más pop. De hecho, después cuando la gente criticó al Load y al Reload, uno averigua y que eso fue más iniciativa de Lars y Kirk, y Kirk es un más calmado, ¿sí? Tiene como una inclinación más pop, y pues Lars es un empresario, entonces Lars obviamente quería que su banda vendiera, y pues lo logró. En eso, mis felicitaciones a Lars Ulrich. Lo podrán criticar, él es como Gene Simmons o Johnny Ramone, lo podrán criticar lo que quieran, pero pues es el empresario que necesita toda banda para romperla. Entonces, ese sí es por ahí, pero para mí el Unjustice significa eso, ¿no? Ese es el disco del que hubiera pasado, sí. Okay. A ver. El Dr. Feelgood de Motley Crue. Yo lo tenía en cassette de Sonolux. De pronto, Sebastián, no sé si se alcance a acordar de los de Sonolux. Sí. No sé cuándo te fuiste para Nueva York. Antes uno le llegaba con el cassette con Sonolux. El disco no, para mí es el disco colombiano, claro. El Dr. Feelgood, para mí esta es la hora que lo escucho y me causa mucha emoción. Me parece que es un disco muy trabajado. Claro, hay cosas que digo que ya después escuché luego, como el Shout of the Devil o Livewire, que me gustan más, son como más agresivos, creería yo. Hablando de Bob Rock, que estábamos mencionándolo con Metallica, pero el Dr. Feelgood, pues para mí tiene ese vínculo histórico. Fue mi primer cassette de metal comprado, ¿sí? No grabado, sino ya, bueno, yo quiero comprar este. Estamos hablando del año 91. También después, ahí mismo compré el cassette original del Herotecans, no la versión de Sonolux. Y lo que decía, ¿no? Pues es que a mí Nicky Six ha marcado buena parte de mi historia ahorita que salió The Dirt. Esa película me la he visto como unas 20 veces. Y en ese sentido, para mí Motley Crue es el Ghost de nuestra época, ¿sí? Era odiado por los que eran así los fans más acérrimos, pero este es el tipo de banda que yo insisto, sirve mucho para jalar a las nuevas generaciones, ¿sí? Aquí hago la aclaración. A mí no me gusta Ghost, me gustaba más lo que hacía Forsberg con Repugnant, que es como más death metal tipo Estocolmo, que es mi favorito, pero desde una perspectiva económica entiendo que lo haya hecho, está bien, Ghost toteó. Y como perspectiva fan del metal, yo digo, bueno, de pronto a mí no me gusta, pero es que estoy viendo muchos pelados que sí les gusta Ghost. Entonces, Ghost es para ellos lo que para mí fue Motley Crue, la banda popular que los enganchó a este mundo y pues, bienvenidos. O sea, para mí necesitamos es más gente joven, no menos. Bueno, voy a meterme un poquito aquí la cuchara, ya que habló de Ghost y lo mencionó. Yo tenía también una imagen, no sé, como la que uno lee y uno como que escucha una canción, dos, pero no, Ghost como que no. Entonces yo me fui a ver el The Book of Souls Tour de Iron Maiden 2017 aquí a Brooklyn. Y la banda que abría era Ghost. Qué sorpresa que me he llevado yo. Qué bandas son los Ghost. Muy, muy buenos. Y no puedo estar equivocado porque varias personas que vimos el mismo tour en diferentes ciudades terminamos comentando lo mismo, que íbamos a ver a Iron Maiden, obviamente, a eso fuimos a ver, pero nos llevamos la sorpresa
Ghost en vivo son muy buenos. Y desde ahí soy fan de Ghost. Cierro el paréntesis. Ah, bueno, chévere. Oh, excelente, Entonces la excelente. dejo ahí para que... A mí todavía no me... Bueno, de pronto, sí es una banda que de pronto vería en vivo, precisamente. Sí, pero bueno. sí, hasta ahora lo que he escuchado en el estudio, pues no me emociona. Pero por eso digo, respetando el buen trabajo que hacen reclutando nuevos fans para el metal. Exacto, muy bien. Bueno, aquí va otro. A ver, profe. A ver. Uy, el Sam 69. Dios mío. Ese es otro que voy a hablar de una perspectiva muy personal. Ese fue año 92, 93. Fue el primer disco de metal industrial que yo escucharía. Sí, y todavía esta es la hora que es un disco referente para mí, desde la entrada con New World Order en adelante, TV2, los álbumes. Es más, mi primer viaje con Ácidos fue mirando esta portada. Entonces, se volvió tridimensional y la angelita empezó a mover los brazos. Entonces, hasta en eso tengo un vínculo muy, muy cercano. Siempre es un disco al que vuelvo. O sea, yo puedo estar en el punk, en el metal o en otra cosa, o tal vez mamado de la Intenso Rebelde, pero eventualmente vuelvo a ese álbum de Ministry. Tendría 12 años, 11, 12 años cuando lo escuché. En un momento, sí, eso, yo lo escuché un año después de que salió en el 93, sí, en un cassette grabado. O sea, no tenía MTV tampoco. En esa época el cable era muy caro. Uy, sí, y yo me fusilé ese cassette y me lo gocé. Además que yo recuerdo que 93, 94 fueron años en lo personal difíciles, además de las dificultades de esa edad. Entonces, claro, esa fue como de las bandas sonoras. Eso cuando yo por eso decía, de pronto no cambios políticos, pero sí cambios individuales. O sea, yo sí soy de los que dice, yo no me suicidé, fue por álbumes como el Sam 69. O sea, ese es el álbum que yo voy a decir, pues no me la voy a dejar montar, voy a seguir aquí dando lata y voy a seguir adelante. Entonces, cada vez que incluso estoy muy down, pongo el Sam 69 y es como, ¿cuántos son? Entonces, ese es como el vínculo. Como que vuelve al espíritu. ¿Por qué me metí a esto? Exacto, sí, sí. Ese sí, yo creo que trasciende estos géneros ese álbum. Bueno, y el último. El último. Wow. Bueno, no voy a negar que como todo pelado a inicios de los 90 fui fan de Guns N' Roses. Sigue siendo indudablemente su mejor álbum, pero realmente ese exceso tipo Guns N' Roses hoy en día ya no me pega. O sea, intenté escucharlo hace poco y no. Pero sí, 10, 11 años, ese era de los discos que yo más repetía y todo eso, pero sí llegó un momento en que sentí como cierta desconexión emocional, ¿sí? Y vean lo que les digo, el contenido del anterior, de Ministry, de pronto era un contenido más social, más político, pero los sonidos, solo los sonidos yo sentía que me hablaban a mí en ese momento difícil de la vida, mientras que Guns N' Roses yo sentí que perdió el sentido, como esa vida de excesos y drogas y alcohol, y más faltaba, pues acabo de casi el Ministry, pero sí, hubo algo que me desconectó, que yo realmente, y yo creo que también tuvo que ver es que antes que Nirvana había un momento en que era Guns N' Roses para todo. Además acá en Colombia en el 92, 11 de noviembre del 92, si no me equivoco, fue el primer concierto de una banda multitudinaria en mucho tiempo, entonces la bulla, y como es claro, yo tenía 11 años, obviamente no me dejaron ir, y la boleta más barata era 10,000 pesos y aún así eso era costoso, entonces no había forma de ir. Yo creo que fue por eso que yo dije, ay, ¿cómo mierda Guns N' Roses? Fue como un mecanismo de defensa. Creo que es 29 de noviembre de 90. ¿Cuándo? Yo tengo todavía mi boleta guardada. Bueno. En noviembre del 92 yo lo escuché por 8.9 y Sí, hasta ahí. Lo escuché en vivo, pero desde la radio de mi casa. Oiga, profe, usted, creo que es una pregunta, no voy a generalizar. Todos los que leen mucho, y les gusta devorar libros, ¿sí? Que sienten esa, como arranqué con este libro y es que lo tengo que acabar, que es algo que se siente, ¿verdad? ¿Siente la necesidad de que tiene que escribir uno o varios libros? Uno.
por lo menos dejar las notas de la clase de geopolítica urbana y música extrema, eso tiene que quedar registrado. Eso sí, ese es un proyecto que he retrasado, pues hablando de épocas, estos últimos años no han sido los más fáciles. Cuando dije, bueno, ya, listo, ya me libré de todo, ¡pum! Toma tu cuarentena. Entonces de pronto aprovechamos la cuarentena para retomar ese proyecto de publicar el libro sobre geopolítica urbana y música extrema, claro. O sea que eso es de sus proyectos, digamos, que tiene a futuro, hacer su libro. ¿No le gustaría hacer un libro sobre, sí, señor, no sé, la historia del metal en Colombia, la historia del punk en Colombia? No, porque creo que ya existe, o sea, está el de Carlos Reina, de la historia del metal en Bogotá. ¿Cómo se llama? Acá lo tengo. Alberto David sacó el del punk en Medellín. Algunos me han dicho, Alejo, si no lo sé, ¿quién más lo hace? Pero es que es difícil, ¿sí? Y además como que juega a veces mucho lo personal en este tema, entonces no sé qué tan objetivo puede ser, digamos, yo lo haría, digamos, muy desde un tema académico. Lo que sí les puedo decir es que en el mundo de la academia ya no se estila tanto publicar libros, sino es más capítulos de libros y artículos para journals. Eso sí se hace más. Sí, o sea, es que un libro es un costo en tiempo, en dinero también alto, entonces por eso los desmotivan un poquito. Y los controles son mucho más duros. Pero entonces les boto este dato. Así como está el profesor Carlos Reina y acá el de Carlos Alberto David, del Punk en Medellín, con una de las que es mis socias, Mafia Fernanda Bernal, socias académicas, para que quedemos claros, ya nos confirmaron que va a salir un libro de la historia del rock en Colombia, o del rock en general, no estoy del todo seguro, y nosotros aportamos por voluntad propia, a nadie se le ocurrió la historia del, pues, o más que no sé si una historia, pero sí, un análisis histórico, sociológico y artístico del rock industrial y el metal industrial en Bogotá en el cambio de milenio. Precisamente porque como yo fui, ahí está mi Nico, como yo participé con Koji, trabajé con Pornomotora, bueno, con Seguidas no, pero sí estuve muy empapado de la movida de rock industrial de los 00. Entonces, eso hicimos ese aporte y les tengo ahí la chiva. Ya confirmaron publicación de ese capítulo. Bueno, pues qué chévere. Estoy interesado en ese libro cuando salga, sí, señor, claro. Y en los otros dos que usted menciona, sobre todo el de la historia del metal en Colombia, me gustaría tenerlo. Así que ya hablaremos después. Ese de Carlos Reina, el profe Carlos Reina dice que se puede descargar en los blogs piratas, que no hay problema. Entonces yo hice, porque ya las ediciones impresas no se consiguen. Y en un cambio de alcaldía quemaron las que quedaban. Entonces... Oh, my God. Bueno. Mi querida Colombia y sus problemas. Bueno, profe, si yo, hablando otra vez de música, vea que yo voy de andén en andén, ¿no? Parezco borrachito de domingo en la mañana. Está muy de moda usar el Spotify y todas estas plataformas musicales. No sé cuál usted usa Spotify. ¿O tiene otra de su No, tengo cuenta, pero no lo uso. Bueno, si yo, supongamos... Lo que pasa es que a mí, yo en eso sí soy como muy controlador, en ese aspecto. Digamos que mi problema, por ejemplo, con la radio y demás, yo tengo una relación amor-odio con la radio. Digamos, participar en programas así o ser el locutor del programa me parece una chimba, pero sentarme a oír radio no es una costumbre que yo tenga. Entonces, algo como Spotify, que le va botando a uno las cosas, ¿sí? O Deezer, o una plataforma de estas, no, o sea, a mí, digamos, no toda mi música está en plataforma física. Yo colecciono CDs desde la adolescencia, pero pues, la tecnología avanza. Hay bandas que venden o que dejan descargar gratis o MP3. Eso sí, este año me propuse sanear. Solo tengo MP3 pirateados de lo que sí fijo no se consigue y la banda no quiere vender oficialmente, pues ni modo, no me va a quedar sin esos clásicos. Entonces, yo lo que hice en el celular fue meterle como un chip de memoria de 120 gigas y lo que hago es meter la música ahí y ahí sí le pongo random o según cosas. Si tengo, por ejemplo, ahorita que tenemos el tier list, el programa de lunes va a ser el tier list sobre hardcore extremo,
los 10 subgéneros que vamos a poner a pelear los tengo en el celular y es lo que estoy oyendo en este instante. Ok, bueno, entonces lo voy a arreglar la pregunta. En ese playlist que usted tiene, ¿cuáles son 5 bandas favoritas suyas o en la que usted repite esa canción? Dice, oh, man, esta canción es muy buena, venga otra vez, tome otra vez, tome otra vez. 5 bandas que de su vida que usted diga, no, es que yo me repito ese álbum porque es mucha banda o mucha canción. Ok, pues hay 2 que son fáciles de responder. La primera son los Ramones, precisamente. El primer álbum o la trilogía original, sobre todo el primer álbum, sí, de los Ramones. Misfits es otra banda que me marcó de por vida, o sea, desde que los escuché también, 11, 12 años, igual que los Ramones. Y en esa época para mí todo lo que fuera pesado era metal, entonces para mí Ramones y Misfits eran bandas de metal, no, yo no tenía esa distinción todavía tan clara. Eso sí es algo que siempre vuelvo. Hablamos del Psalm 69 de Ministry. Ese siempre cuando lo saco el playlist llega un momento en que lo extraño. Ahorita pues como estoy dedicado a escuchar algo, ese sucede. A ver qué otro álbum que haya marcado así la vida que yo diga, juve pucha, es que ese tiene que estar. O de esos que todavía usted cuando lo pone géneros, lo devuelve a esas sensaciones de cuando era, no sé, adolescente, alguna buena época. A esas sensaciones, bueno, esos que te digo, de los Ramones, el de Ministry, el de los Misfits me devuelven mucho a la adolescencia. Así que me pongan como nostálgico, claro, no, es que yo sí fui chico muy noventero, entonces, por ejemplo, el Portrait of an American Family de Marilyn Manson, del 94, 95, sí, claro, industrial metal con toda, y pues madre, es que se me escapa. Era, yo diría, bueno, o que me haga así, que yo lo oiga y yo diga, wow, volví el Arise de Sepultura. O sea, yo con el Arise de Sepultura y con el Cause of Death de Obituary fue que entré al Death Metal. Entonces fue con esos, pues Arise es como brutal trash, death trash, pero yo escucho la canción Arise y ahorita hace un par de años que vinieron los hermanos Cavalera y tocaron escucha. Rompí cráneos, cosa que extraño desde que estoy en la cuarentena. Sí, muy clara la influencia 91, 92, 93. Ahí fueron años decisivos en su gusto musical. Muy seguramente definieron su personalidad y por dónde iba el camino, ¿verdad? Sí, no, pues de hecho hay un estudio desde la neurología de la música, les boto el dato, precisamente yo ahí estaba entre los 11 y los 14. Precisamente dicen que lo que a uno le marcó la vida en música, escucha más o menos entre esas 2 edades. No es que uno le dejen todo lo que haya escuchado, uno le siga gustando, no, porque hay cosas que yo escuché en esa época que es como Guns N' Roses, que definitivamente ya no, ¿sí? O que a uno no le puedan gustar buenas cosas, nuevas cosas, pero por eso te fijo, o sea, esas bandas que te acabo de mencionar, todas llegaron en ese momento y fueron todas bandas, pues porque es como si uno tuviera una pepa éxtasis chimba, y por eso queda esa impronta de por vida, y por eso para mí, mediados de los 90 fue lo que marcó lo que dices, mi gusto musical y la personalidad. Claro, sí, se nota ahí, está bien marcado, profe. Profe, yo veo que usted, bueno, primero me gustan los memes que usted pone, son muy divertidos. Pero entre las cosas que le gusta publicar, pues hace bastante, veo como mucha sátira política y últimamente esos retos que pone la gente de cuarentena, que publicar los 10 álbumes, eso, ya hablamos sobre los que más le gustan, pero veo que está publicando sobre los mejores álbumes de metal colombiano. ¿Cuáles serían? De rock colombiano. Rock y de rock colombiano. Bueno, ok, de rock colombiano. No, 5. Okay. Bueno, claramente, hablando de épocas, La muerte, un compromiso de todos de la pestilencia, es otro disco que tengo que decir que me marcó, ¿sí? Buenísimo. Sí, o sea, pues salió en el 89, pero yo no lo oí sino hasta el 91 precisamente. 91, 92, y claro, eso era una cosa, y cuando apenas reeditaron los CDs en los 2000, pues fue pucha, yo me compré todo eso, y sí, para mí sigue siendo el mejor álbum de La Peste,
El Biologic de Koji Kauto me parece que está en su cumbre. Para el que se fije, estoy en los agradecimientos. Porque era de uno, ese era uno. Ese es otro disco, y digamos que pues ese es porque también la cercanía, ¿no? Yo me uní a Koji cuando sacaron el Mechanical Human Prototype, pero yo ya así como de parceros, y que incluso se está hablando de que yo reemplazara a uno de los bajistas que se fue, a Campana. O sea, a mí, yo alcancé a audicionar para ser bajista de Koji, pero habilidades no me dieron. Pero entonces yo estuve muy cercano en la grabación, yo era el intérprete porque ellos casi no hablaban inglés y era con el productor de Nine Inch Nails, entonces yo ahí aprovechando las habilidades. Entonces por eso ese es como un disco como tan cercano. ¿Qué otros discos colombianos, así como que yo diga que me han marcado, me puso a revisar? Bueno, Crónicas de una década podrida de Ira. Me parece que el punk en Colombia Ira punk, ¿no? Claramente ha marcado. Sí, pero es decir, o sea, hay canciones que al que le guste el relajo y el alborote y la guía, o sea, Impotable Diversión, Fea Corbata, todas esas canciones. Y también de ese punk de Medellín, pues el de Desconcierto, el disco compilatorio de Desconcierto me parece es simplemente genial. Okay. Y ahorita, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que ese era un problema de la escena de los 90 que yo digo que todavía pervive. Y es que en los 90, porque era más difícil a uno publicar una placa, ¿sí? Entonces, y conseguir después la placa por eso es que como que lo que yo marco de Colombia es un poquito más reciente. Y para, pues así, les voy a hacer la cuña de los que ya puse. Les recomiendo mucho de Necróticos, Orgía en el Restaurante Chino. Es un álbum de grindcore bien divertido, con un sentido del humor muy marcado. A mí, yo también le tengo una debilidad. Si la banda logra hacerme reír, me cae bien. Entonces, por ejemplo, yo no soy muy fan de punk español, pero Siniestro me parece divertido porque tienen letras muy chistosas. Entonces, Necróticos maneja harto el humor. Es un grindcore, hablando de Bird Flesh, muy como en esa onda, del Bull Rock, que fue una banda local donde yo toqué el bajo como un año. Sí, es que es más, ellos mismos me dijeron como, uy, se toca en el Bull Rock, venga, le regalamos el CD, ok. Entonces, pero un gran álbum, es una gran banda, que es Necrótico. Bueno, pues nos ha dado bastantes muy buenas recomendaciones y bueno, también mostrándonos algo de su amistad y esa época que estuvo con los Koji, marcada también en esos gustos musicales. Tenía otra pregunta, pero no, mejor no lo involucremos tanto en ese aspecto político al profe. Oiga, profe, ¿qué se viene entonces en el aspecto musical después de la pandemia? Bueno, en el aspecto musical es que de música industrial, ¿verdad? Eso es lo que estaba trabajando, el proyecto de industrial. Ok, bueno, no, es que lo que comentaba antes de mi banda industrial, el guitarrista con Cero, tenemos ahora una banda de grindcore, hardcore extremo. Es más, el concurso es, definan qué género tocamos, ¿no? Los que sonamos muy británicos todavía, ¿cierto? Nuestras influencias pues van de Discharge a lo primero de Neil Death, a Crust, a todo este tipo y algo y todo el tema de Anticimex, a Social y bueno, y bandas como Entomb y Carnage, porque el death metal les tocó, es el de los punteros, por supuesto, mi favorito. Y la idea era grabar en la primera placa este año, pero solo alcanzamos a ensayar una vez y nos cogió la cuarentena, entonces eso está en hold. Entonces esperen la placa de Muertos a Cañonazos. Una vez termine esto, o una vez logremos volver a ensayar y demás, porque pues sí vamos a hacer una grabación cruda, como muy al estilo de la escuela. Entonces eso va a ser. Y durante la cuarentena, pues seguirá el tema de industrial hardcore o de cover, si quieren, así estilo Rotterdam. Estoy cada vez escuchando más de esa electrónica así de 200 BPM para arriba y llena de distorsión, como digo. Incluso hicimos una clase al respecto sí, no, y además pues una de las joyas es el libro pues conmemorativo de los 25 años del Thunderdome, que es como la gran fiesta Haber ahí en Rotterdam. Entonces, claro, ahí va apunta ya está un álbum, que es Cuentos del COVID-19. No sé si es la primera vez que hago un álbum conceptual en mi vida. Y pues el título está buenísimo, profe.
Pero no va a ser una banda solo por el COVID, porque algunos me dicen, uy, que va a seguir haciendo tracks sobre el COVID-19. Y dije, no, ya estoy mamado de ese tema, ya se vuelve después un mal chiste, entonces ahí pueden oír samplers de la primera dama diciendo que las buenas noticias contagian COVID-19. Ese es como de mis ediciones en audio para que la pillen. Eh, y burlándome un poco como de la situación. Ese sentido de burla no lo he... Muy bueno, muy bueno. Bueno, y en el aspecto profesional de su carrera, ¿va a seguir con las clases? Pero ya me acordé antes de esto. Bueno, sí. Sí, le voy a preguntar primero sobre eso. Su aspecto profesional, ¿sigue dando sus clases allí en la Sergio Arboleda, me dijo? ¿Confirmado? ¿Sigue? No, ¿Sigue las clases en internet? Ya 3 años. Ok, en el externado ya me confirmaron que la clase de música extrema sigue el otro semestre. Vamos a ver cómo, porque pues claro, es con el externado, esto pues ya tiene como ciertas cosas con el contrato, entonces ver cómo puedo alguna de estas clases que van a ser por Zoom es lo más probable, para el disfrute de los que siguen en la página. De pronto aquí como es por Zoom ya es más fácil hacer ediciones, hacer sacar unos videos un poquito más trabajados. Pero las transmisiones de lunes y miércoles, por lo pronto, nada que acá la cuarentena, pues van a seguir. Eso sí, se los puedo asegurar. Estoy pendiente de si sigue la clase que tengo en la Javeriana, que les bueno, lo comentábamos antes de iniciar, que yo soy el profesor de estudios en Estados Unidos, en el Departamento de Relaciones Internacionales. Yo creería que sigo, pero pues como ahorita todo está un poquito incierto, pues eso está pendiente. Y una vez se acabe la cuarentena, yo diría hacer una segunda maestría. Estoy como muy tentado a hacerla. De pronto la hago en temas de comunicación, que me llama mucho la atención porque podría vincular lo que estamos trabajando acá de géneros, subgéneros y demás, que ya lo hemos vinculado al tema político y social. Yo me he dado cuenta que desde la parte comunicacional podríamos hacer algo muy interesante. Entonces es probable que me vaya en ese camino. O pues aún está como resolviendo. Lo que pasa es que yo utilizo mucho la herramienta histórica en mis clases, pero entonces por eso la discusión es, ¿será que me dedico a la historia, que es como mucho más puntillosa, ya que yo lo uso como tema general? Pero esto es como la discusión. Yo creo que una segunda maestría sí está en camino. Bueno, muy interesante. Bueno, ahora sí viene la que iba a hacer antes. Y se refiere a que una persona como usted, tan inteligente, que ha leído tanto, yo he visto que la gente no le gusta leer. Y es fácil de darse cuenta uno de que por qué no le gusta leer a la gente. Usted hace una publicación en Facebook con un parrafito siquiera un poquito largo y la gente no lo lee. Donde usted explica cualquier cosa mínima, la gente no lo lee. La gente prefiere ver un video donde usted explique, ok, ahí para siquiera un minuto. Pero si hay que leer 1, 2 párrafos, ya no leyó. En 3, olvídese. Si dice, ¿cómo? Ver más, ya nadie leyó eso. Un consejo suyo para que la gente lea. Y creo que el segundo consejo que usted va a dar es por qué se debe aprender inglés. Ok, pues el primer consejo de cómo leer es busquen lo que les interese. Es que si uno va a leer algo que le parece aburrido, puede estar en un libro con la mejor impresión y uno no lo va a leer. Hay cosas que yo definitivamente no logro. Y me parece que leer eso, 2 párrafos en Facebook es desperdiciar el tiempo. No es una plataforma para leer, es más, cansa los ojos, ¿sí? Es preferible un Kindle o un PDF si vamos a buscar medios digitales. Pero ante todo siempre el enganche es, lo que le guste y no le pare muchas bolas a lo de los demás. Es que también entonces que si usted va a leer, tiene que leer X o Y autor. Es que es lo que yo insisto, mano. O sea, yo detesto a García Márquez. ¿Por qué? Porque me lo metieron a los garrotazos en el colegio. A los 20 y pico dije, ven, démosle otro chance a García Márquez. No. Y porque si usted no lee literatura, entonces también hay un esnovismo ahí. No, man, si usted quiere leer sobre metal, hay libros. Si usted quiere leer, no sé, sobre rock o sobre fútbol, sobre deportes, ¿sí? Entonces, busque algo que a usted lo motive, se va a dar cuenta que va a leer y, pues, man, ¿y qué le importa a la demás gente si usted está leyendo, no sé, A mí las estrellas o El sonido de la bestia de Ian Christie? O sea, y hay libros para todos, hay unos muy densos. Si usted no está muy
digamos, habituado a la lectura, pues es que lo chévere de leer sobre metalitos es que hay libros que están escritos precisamente para el público general. O sea, incluso son casi que libros para dummies, entonces el lenguaje es muy sencillo y con eso es como toda habilidad. Se puede practicar y se puede mejorar. Segundo, ¿por qué aprender inglés? Pues porque finalmente, a pesar de que está en declive desde los años 70, pues Estados Unidos sigue mandando la parada y mucho de la buena información está en inglés. Y es más, muchos de los negocios se hacen en inglés. Incluso si usted es de los que considera que China va a desplazar a Estados Unidos en el futuro cercano, pues que es más fácil aprender mandarín o inglés. O sea, los mismos chinos aprenden ese inglés porque es un idioma, por lo menos para leer, muy sencillo. Yo sé que la pronunciación es difícil porque heredó las malas mañas del francés después de la batalla de Hastings en 1106. Bueno, ustedes no quieren la clase completa. Yo entiendo eso, pero si ustedes se dan cuenta, la conjugación, la gramática es bien pendeja, entonces por eso es que es el idioma de los negocios y por eso es que muchas de las cosas se publican en inglés, porque es que es un idioma que sí facilita la comunicación, por lo menos en lectoescritura. Esas serían mis recomendaciones. ¿Mm? Sí, bueno, coincidimos también en muchos puntos, profe. Profe, pues no me queda más sino agradecerle. Ya estuvimos aquí conectados hora y 36 minutos. Creo que fue una clase rápida donde conocimos la parte humana y muchos aspectos positivos del profe del metal Alejo Clown, a quien invitamos a que lo sigan en su página. Gracias. Profe de metal, que sigue dando sus clases los lunes a las 7 y el miércoles a las 6, ¿verdad? Sí. El lunes es más recorte, el miércoles sí es más clase. Oh, bueno, perfecto. También nos va a dejar aquí en los comentarios los links que nos dijo al principio de dónde descargar el álbum que nos dijo al principio y algunas recomendaciones para ustedes sobre libros. Ajá. Incluso me va a dejar a mí en dónde ir a buscar el libro que me dijo la historia del metal en Colombia. Que de verdad estoy interesado en ese. Ok. Eso es de Carlos Rey. Entonces ahí nos va a dejar los links. Ahora más tarde, los que vean este video en la repetición, que se perdieron en vivo. Esto fue Stay Metal with the Warrior con el profe del metal. Profe, muchísimas gracias y nos seguimos viendo porque cualquier duda o consulta, pues lo estaré buscando. Sí, yo creo que este no va a ser el última vez que nos veamos aquí, porque no, hay muchos temas que podemos hablar y que la gente pues aprenda y yo también aprender de usted porque usted es una enciclopedia andante del metal. Muchas gracias, profe. No, carajo, aprendemos todos. Bueno, profe, buenas noches, muchísimas gracias. Bueno, pues arriba, muchas gracias a ti, Sebastián. Bueno, esto fue Stay Metal with the Warrior con el profe del metal, quien muy amablemente estuvo en esta tribuna que llamamos Stay Metal with the Warrior y a quien agradecemos profundamente. Nuestra próxima charla será, no hago charlas los miércoles porque está golpeada la radio, mis compañeros no vamos a pisarnos la manguera con ellos y ellos tienen mañana un invitado especial, pero hoy Sebas no está aquí para recordarnos quién es, pero sí les voy a contar que nuestro invitado el jueves va a ser Fabián Rivas, una voz bastante reconocida en la escena metal colombiana, guitarrista de Koji, que lo acaba de nombrar aquí el profe del metal, y tiene a su banda Black Memory, también es vocalista de la banda Awakening, que estuvieron estrenando un video este fin de semana. Así que el jueves a las 8 de la noche tendremos a Fabián Rivas, una de las figuras relevantes del metal nacional. Y el viernes tendremos a la banda que se va a presentar el sábado en el live session de Ace of Space. El viernes vamos a tener a los Info aquí en Stay Metal with the Warrior y sé que van a estar ensayando previo a su presentación en vivo desde Ace of Space, pero los tendremos el viernes aquí para que nos hablen, nos cuenten de su historia, los que no lo conocen y se interesen un poco más, hagan sus nuevos fans, los que otra vez digo no los conocen, los que ya los conocen, escuchemos un poco de sus historias, sus inicios, por qué llegaron aquí, por qué tomaron el camino del metal industrial. Ellos mismos admiten de que la mejor banda de metal industrial son los Koji, otra vez lo estamos mencionando, y que después vienen ellos. Así que les vamos a hacer esas y muchas más preguntas en un nuevo Stay Metal with the Warrior.
el próximo viernes aquí a las 8 de la noche, como ya es costumbre, y nos seguiremos hablando. Muchas gracias por estar aquí y stay metal with the warrior.